Muy bien, vaya ahí entonces a la primera página y ubíquese también en Génesis capítulo 1. Hay una presentación que va a estar pasando por allá nuestro hermano Carlos conforme vamos avanzando, ¿verdad? Déjeme hacerle primero una breve introducción a la introducción. ¿Por qué se hace necesario estudiar la palabra de Dios en un formato metódico? Bueno, porque cada día que nosotros vamos a ella, nosotros podemos aprender de ella justamente cuando vamos caminando de esta forma que lo vamos a hacer aquí en Escuela Dominical. Pero igual lo puede hacer usted en casa también en su estudio personal. Ir caminando bien sea por diferentes libros de la Biblia hasta finalizarlos, tratar de entender de qué trata ese libro, qué es lo que el Señor está transmitiendo ahí, cuál es la historia que se está contando, cuáles son los detalles. Y más importante todavía, ¿cuál es el enfoque práctico? Práctico. Algo que es muy importante, más en nuestros días. Hay personas que tienen mucha Biblia en la cabeza, pero poca Biblia en la práctica. Y lo que nos interesa acá es estudiar la palabra del Señor para ponerla en práctica. Eso es lo que queremos. Entonces ese va a ser el enfoque que vamos a ir llevando poco a poco. Dice ahí el propósito de nuestra lección: aprender la teoría referida al inicio de todas las cosas y algunos principios prácticos que surgen de ese proceso. Entonces vamos a ir viendo aquí algunas notitas que le puse en la introducción. Usted puede referirse ahí a su manual. El nombre Génesis viene de la traducción griega de la Septuaginta y significa orígenes. Orígenes. Entonces usted puede poner ahí mismo en su Biblia arriba de la palabrita Génesis, orígenes, eso es lo que significa. En la Torá hebrea, más bien es en el principio, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia vienen identificados en el caso de los judíos como la Torá, y ahí se le conoce como en el principio, tal como inicia el primer versículo, como lo vamos a ver ahorita. El autor es Moisés y generalmente atribuido por su contexto académico, Hechos 7:22, y también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 17:14, como en el Nuevo Testamento, Lucas 24:27, ratifican esto, ratifican que él es el autor. Cuando decimos autor, decimos no el que pensó las cosas que ahí se escribieron, sino el vehículo que usó Dios para que se escribieran, que es distinto, ¿verdad? Recuerde que al final de cuentas el autor de toda la palabra es Dios, que inspiró seres humanos para que ellos fuesen los canales que sirvieran para poderla escribir. Eso es importantísimo que lo sepamos. Ahí le dejé las citas bíblicas, no las voy a ver ahorita, pero usted las puede ver en casa con calma. Moisés no estuvo presente en la creación, obviamente. De hecho, Génesis termina 300 años antes de su nacimiento. Fue escrito después del Éxodo, unos 1445 años antes de Cristo, ¿verdad? Pertenece al conjunto de libros que llamamos el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia se les denomina el Pentateuco. También se les conoce como la Torá, como les decía ahorita en hebreo. Y también se les llama como la ley de Moisés, o simplemente la ley. Usted escuchará esa frase muchas veces en la Biblia. La ley de Moisés, según la ley de Moisés, de acuerdo a la ley. ¿Se acuerda que esa frase aparece muchas veces en el Nuevo Testamento? A esos 5 primeros libros se está refiriendo. Comienza en la eternidad pasada. Ahorita vamos a empezar a entender esto. Comienza en la eternidad pasada con un acto deliberado de Dios en que crea con sus palabras todas las cosas. Esto es interesante, ¿verdad? Ahí arranca el Génesis. El Génesis no arranca explicando de dónde vino Dios. No nos dice nada acerca de su origen, como algunas personas a veces quieren encontrar.
pero sí nos dice el origen de la creación. Vamos a explicar esto ahorita dentro de un ratito, pero en Hebreos 11:3, especialmente de crear a través de su palabra, nos habla. Siguiente notita ahí. Los acontecimientos se desarrollan en 3 localidades distintas. Es decir, mientras avanzamos por Génesis, usted va a ver que hay del capítulo 1 al 11 se está desarrollando en un lugar llamado Mesopotamia. Mesopotamia. De los capítulos 12 al 36, en lo que se conocerá como la tierra prometida, y del 37 al 50 son eventos que se realizan en Egipto. Son 3 localidades distintas. Génesis cubre más tiempo que el resto de los libros de la Biblia combinados. Eso también es importante. Son 66 libros, pero el tiempo que ocupa Génesis es más que el que ocupan todos ellos juntos. Entonces también eso es algo importante. Y esto que viene es todavía más importante. Ojalá usted lo subraya ahí en su manual. Se caracteriza por la regla de la primera mención. ¿Qué quiere decir eso? Según esta regla, hay que prestar mucha atención a la primera vez que aparece algún término, alguna acción y la forma en que se usa. Y de acuerdo a eso, podremos ver que se sigue constatando en la palabra de Dios conforme se avanza. Eso se le conoce como la regla de la primera mención. Lo usamos mucho los predicadores cuando decimos, esta es la primera vez que se menciona tal cosa. Usted tiene que ponerle mucha atención a esa primera mención. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona acerca del matrimonio? Está ahí en Génesis. ¿En qué formato se menciona? Preste atención porque ese va a ser el marco bajo el cual el matrimonio trabaje el resto de la Biblia. Por ejemplo, por ponerle solo un ejemplo. El plan redentor de todos los tiempos, el de Jesucristo como Salvador, también se presenta allí en Génesis 3:15. Eso lo vamos a estar viendo cuando analicemos la caída. Y la última notita que le puse ahí es lo que le decía antes. Génesis no indica de dónde viene Dios. Él ha existido desde siempre. Su quehacer es lo que importa en este libro. Entonces, ese punto también es importante. Entonces, cuando decimos Génesis son los orígenes, se refiere a los orígenes de las cosas, a los orígenes de lo que es creado, no al origen de que no fue creado, porque Dios no fue creado. Dios es preexistente, Él existe desde siempre. Entonces, ese punto es importante. Ok, entonces ahora sí, con esas notitas en la cabeza vamos a dar inicio. Vaya a Éxodo 3, 14, 15. Vamos a hablar primero de la naturaleza del Creador. En el primer punto que le puse, la creación es un acto deliberado de Dios. Un acto deliberado de Dios. Y vaya ahí a Éxodo 3. Veamos ahí. La naturaleza, ahí le marqué, mire, en un colorcito diferente algunas frases que me importan mucho para lo que vamos a estar viendo. Es un acto deliberado de Dios. ¿Qué es lo que estamos dando a entender cuando decimos que la creación es un acto deliberado de Dios? Lo que estamos dando a entender es que Dios intencionalmente determina que va a hacer algo, que Él lo va a crear. Ahora usted dirá, bueno, sí, Pastor Ronnie, eso es claro. Bueno, sucede que algunas personas piensan diferente. Algunas personas creen que en una situación caótica, en una situación fortuita, aleatoria, azarosa, el universo existió. Entonces, para estas personas, sus teorías lo que dicen es, bueno, en un momento del tiempo algo se dio. En algunos casos dicen una gran explosión. Y producto de esa explosión, cada cosa quedó en su lugar y se construyó el universo. Oiga, ojo que digo se construyó, como quien se construye automáticamente, ¿verdad? Según la Biblia en Génesis, esto no funciona de esta manera, sino que es Dios quien en su voluntad determina que va a hacer las cosas. Y empieza a hacerlas. Abre un paréntesis en la eternidad y dice, a partir de ahora va a existir el tiempo, porque el tiempo antes no existió. Y a partir del momento en que existe el tiempo, empieza a crear cosas. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él quiso hacerlo. Y producto de eso es que nosotros vemos esto. Por eso decimos que es un acto deliberado de Dios, intencional. Veamos algunas cosas del Creador. Ahí en Éxodo 3, versículos 14 y 15. Usted lo tiene en la filmina, se lo puse. Pero lo puede buscar en su Biblia. Me interesa más que lo haga ahí, porque aquí el Señor se le presenta a Moisés de una forma que a mí me interesa rescatar. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés, en palabras mayúsculas: yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué le parece? Un día yo estaba en la universidad y un muchacho estaba sentado a la par mía y él dijo, ¿usted es pastor? Y yo, sí, soy pastor. Y él dijo, entonces usted conoce la frase, yo soy el que soy. Claro que sí. Y luego él me dijo, qué poderosa forma en la que se describe Dios. Un impío, ¿verdad? Un impío, diciendo, qué poderosa forma en la que se describe Dios. La palabra de Dios nos está transmitiendo a través de estos dos versículos en el Éxodo algo que es central de Dios: su preexistencia, su naturaleza. Él ha decidido poner un velo. No nos habla mucho en la Biblia acerca de esto, pero nos deja claro que Él siempre ha sido. Por eso decimos o usamos la frase de que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Usamos la figura del círculo para dar a entender que Él no tiene principio ni fin. Y de esa manera nosotros como cristianos vemos el hecho supremo de que Dios definitivamente no es como nada que nosotros nos podamos imaginar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Amén? No es nada que nosotros nos podamos imaginar. Sin embargo, algunos por ahí deciden hacer un ídolo para tratar de capturar la esencia de Dios. Vea qué locura. ¿Cómo vamos a capturar la esencia de Dios en un ídolo? No podríamos. Diríamos que Él es único en su especie. No hay nadie más, ni que se le parezca siquiera. Por eso es muy importante empezar a ver la naturaleza del Creador. También vaya a Apocalipsis 1:8. Vaya en su Biblia ahí, ojalá usted pueda marcar estos versículos. A mí me encanta andar lápices de color, siempre estoy marcando los versículos. Me ayuda mucho cuando vuelvo a pasar por ahí a ver énfasis, cosas que he aprendido en una lección, en un mensaje, en un devocional. Y así voy aprendiendo más para compartir mejor con otras personas. En Apocalipsis 1:8 nos va a hablar ahora del Señor Jesús. Preste atención a algo. En el capítulo 1 del Génesis, usted puede ver a toda la Trinidad trabajando. Usted ve a Dios, usted ve a Jesús y también ve al Espíritu Santo. Vamos a ver eso ahorita más en detalle. Pero ahorita lo vamos a ver como quien dice en forma indirecta. Vamos a verlo en forma indirecta. Y le voy a decir por qué en forma indirecta. Lea conmigo ahí. Apocalipsis 1:8. Yo no sé quién tiene. Mario, ¿tenés los folders? Bueno, Alex los tiene. Gracias, Alex. Yo soy, dice, el alfa y la omega. Este es Jesús. Antes estábamos hablando de Dios, ¿verdad? De Jehová, allá en Éxodo, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hablar de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ve cómo se lo marqué ahí en la presentación? Pasemos a la siguiente. Vea lo que le quiero más adelantico. Otra más ahí, Carlos, donde más bien es que estás muy adelante, creo. Ahí, quédate ahí. Mire, se lo marqué en rojito porque quería darle un énfasis. El que es se refiere a nuestro presente. El que era se refiere a nuestro pasado. Y el que ha de venir se refiere a nuestro futuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús también es eterno desde siempre. Y si Jesús es eterno desde siempre y Dios también lo es, y son únicos, entonces quiere decir que Él y el Padre son uno. ¿Estamos claros en eso? Sí. Por ahí anda un grupo religioso que dice que eso no es así. Aquí hay dos versículos que demuestran que eso es así.
Hay algunos grupos religiosos que reconocen a Dios como Jehová, pero no reconocen al Señor Jesucristo como de su misma esencia. Y dicen, claro, fue un profeta más. No según la Biblia. Porque aquí le está dando un carácter de eternidad que ningún ser humano podría tener, solo Dios. Son lo mismo. Son uno. Ahora se dirá, bueno, pero también son tres en uno. Sí. A eso se refiere justamente la Trinidad Divina. Y habrá chance, porque en este estudio vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero que le quede en este momento es, son uno. Sigamos adelante. Mire que le puse una notita ahí, creo que está después de ese versículo, que dice que Dios simplemente es desde la eternidad y hasta la eternidad. Le puse que Él mismo se describe como el que es. Que Jesús también se identifica como el alfa y la omega, letra inicial y letra final del alfabeto griego. Esas son las dos letras, como la A y la Z, podríamos decir, ¿verdad? Dando a entender que Él da el inicio y Él da el fin. Estamos entendiendo entonces un poquito cómo es la naturaleza del Creador. Ese que creó. Ahora veamos en Colosenses 1:15. Muévase allá a Colosenses. Colosenses 1:15. ¿Qué pasó en la creación? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, vamos a ir ahí. Porque aquí también viene algo importantísimo. Es más, yo creo que no solo es importantísimo en el sentido ya de que por sí toda la Biblia lo es, sino en el sentido de entender un par de cosas. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, se refiere al Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es, y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ve qué importante? Ve donde pone al Señor Jesucristo y dice en el proceso de la creación, esa que vamos a estar estudiando, dice, el Señor Jesús es el orquestador, es el que lo está haciendo, es el que lo está produciendo y es el que lo está sosteniendo. Pero inmediatamente aclara que Él no es parte de las cosas creadas, sino más bien dice que existen desde... Esas cosas empezaron a existir un momento, pero que Él existe antes de esas cosas. Es eterno y participa en el proceso de la creación. Que también es otro punto importante. En el alfabeto le puse ahí otra notita, tiene 27 letras y la cantidad de palabras que se podrían formar nos habla que todo el conocimiento inicia y termina con el Señor. Tome en cuenta también que Jehová representa el nombre divino, que viene ahí, YHWH, que se relaciona con el verbo hebreo allá, que significa ser. Él es. Él es autocontenido, preexistente, siempre ha existido. Ahora, ¿por qué el hermano Ronnie nos está haciendo ver esto al inicio de esta enseñanza? Se lo estoy haciendo ver para que de una vez pongamos el fundamento correcto cuando hablamos de la creación. Al hablar de la creación, hablamos de un acto deliberado de Dios, que tiene todo el poder, que es eterno y que lo puede hacer. Y lo hizo tal y como la Biblia dice que fue hecho, que lo vamos a ver ahorita también. Porque hay algunas personas que dicen, sí, yo entiendo. Dios lo hizo y lo hizo a través de lo que las teorías científicas explican, que son teorías, no son leyes naturales, son teorías. Una posible explicación que ellos están dando que no puede ser comprobada y no lo ha sido, ni lo va a ser. Sino que más bien es como Dios dice que fue hecho. Y ahorita vamos a ver cómo dice que fue hecho. Y usted va a ser retado, ¿a qué? ¿A creerlo? A creerlo. Si hay una porción de la palabra de Dios sobre la que yo he visto que la mayor parte de personas que se acercan a Dios tienen mucho problema, es con esta. Y dicen, yo no entiendo cómo. Es que usted no tiene que entenderlo, usted tiene que creerlo. Nada más.
Así es su poder. Como que usted se pusiera a preguntarse, ¿cómo el Señor Jesucristo hacía la cantidad de milagros que Él hacía? ¿Qué operaba físicamente en el cojo cuando le dice levántese? ¿Qué operaba físicamente en aquel al que le estaba devolviendo la vista? En aquel niño hidrópico que tiene su cabeza engrandecida y Él lo sana. ¿Qué opera ahí? Si usted busca tratar de meter la razón en ese tipo de cosas y tratar de explicar las cosas desde la lógica humana, usted está en un problema. Porque Dios trasciende esa lógica. Él va por encima de ahí su poder. Y de ahí que la gente de su tiempo se quedaba asombrada. Y decía, pero este hombre, ¿cómo puede hacer estas cosas? Bueno, porque es el Hijo de Dios. Tiene poder. Más allá del que usted y yo podríamos entender por muchísimos años que viviésemos. Veamos lo segundo, el contexto de la creación. Ahí en el punto B, el contexto de la creación. Ahora sí vamos a Génesis. El primer capítulo, el primer versículo. Casi todo el mundo se sabe esto de memoria, ¿eh? De hecho, cuando se hace competencia, y si alguien que se sepa un versículo, casi todo el mundo recuerda Génesis 1:1, ¿no? Y si no, Juan 3:16. Génesis 1:1 y 2, dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Yo creo que se lo marqué ahí en el versículo, dice, le marqué en el principio. Él fue el que creó, nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Lo está viendo ahí? O sea, Dios no está diciendo que de alguna manera Él participó a nadie en la decisión de crear, porque nada existía. Él toma todo el honor y toda la gloria por esto. Él es el que lo crea desde el principio. Y dice el segundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿De dónde está el Espíritu? ¿Se acuerda que ya vimos al Padre? ¿Se acuerda que vimos al Hijo? Y ahora vemos al Espíritu de Dios, que también está ahí. También está en la creación. Esto nos habla de la Trinidad, donde está participando en la creación de todo lo que usted ve y lo que no ve. Déjeme explicarle esto también. A veces, en la historia humana, ha habido momentos en que los hombres y las mujeres de ciencia han, voy a poner comillas aquí, descubierto una ley natural. Por ejemplo, la de la gravedad. Y de repente alguien dice, sí, somos atraídos hacia la tierra con cierta fuerza que no nos deja despegarnos de ella. Y alguien dice, hemos descubierto la gravedad. Desde un punto de vista humano diríamos, están en lo correcto. Desde un punto de vista divino tendremos que decir, no han descubierto el agua tibia. Existió siempre, siempre estuvo ahí. Y estuvimos gobernados por esa ley. Lo que pasa es que como humanos no lo habíamos entendido. Si alguien de repente dice, ahora tenemos una ley que es la de propulsión a chorro, y podemos despegarnos de la tierra como lo hace un avión, entonces hemos descubierto una nueva ley. En realidad no, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que hasta ahora el ser humano logró llegar a ella. Entonces lo que le estoy diciendo es que el set, el conjunto de cosas creadas por Dios, fue establecida desde un principio, las que vemos y las que no vemos. Todas. No se le escapó ni una. Ni una. Todas las hizo Él. Para Él. Y por Él subsisten. Tenga eso claro. ¿Por qué quiero que tenga eso claro? Porque el ser humano últimamente, con esta onda ecológica, cree que es por razón del ser humano que esta tierra continúa. Permítame explicarle que eso no funciona así. Esta tierra se mantiene y se sostiene porque Cristo la sostiene. Y seguirá siendo así. Veremos un compromiso que Él estableció con Noé. Y de repente estamos pensando que somos nosotros. No, no somos nosotros. Si por nosotros fuéramos, ya no estaríamos aquí. Se lo garantizo. Vaya Ezequiel 28, quiero hablarle de algo más. Ahí le puse la nota que Dios siempre ha existido, pero los ángeles no.
Los ángeles están en el cielo, están allí con Dios, pero ellos no existieron desde siempre. Los ángeles no son eternos en la eternidad pasada. Tienen un tiempo a partir del cual empezaron a existir. El único que es eterno es Dios, completamente. Los ángeles tienen un día en que fueron creados y de ahí en adelante. Ellos fueron creados antes de la creación mencionada en Génesis 1, eso lo sabemos por Ezequiel 28 y lo que le voy a leer aquí, que habla acerca de uno particularmente, uno de esos ángeles. Y que será bueno distinguirlo, porque este va a tener participación en algunos eventos del Génesis, ahorita dentro de muy poquitos capítulos. En Ezequiel 28, el versículo 13 primero, dice: en Edén, guárdese eso ahí, ¿verdad? Guárdelo. En Edén, ¿cuál Edén? El huerto que plantó el Señor, ahorita vamos a hablar de ese huerto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora déjeme detenerme aquí, porque esta profecía viene hablando de un rey particular humano, que existió en un lugar, Tiro, en un momento específico de la historia. Pero a partir del momento en el que el versículo 13 dice: en Edén estuviste, ya deja de hablar de él, porque ese rey no existió en Edén. Entonces más bien es que está comparando el carácter orgulloso de este rey con el de este otro personaje, que este sí estuvo ahí. Este se refiere a un ángel caído. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, esas son piedras muy hermosas. Topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Vamos a traer esas piedras en imágenes para que usted vea a qué se refiere esto. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Guarde ahí el día de tu creación. El fulano del que está hablando aquí fue creado en un momento del tiempo. Se refiere al diablo, Satanás, la serpiente antigua, Luzbel, Lucifer. A él se refiere. Y aquí dice que tuvo un día de creación. Entonces vamos a distinguir algo, porque estamos en un estudio muy práctico. Vamos a distinguir algo ya mismo. Jamás de los jamases usted puede comparar a Dios con el diablo. El yin y el yang, el bien y el mal. Olvídese de eso. Dios está muy por encima. ¿Cómo va a comparar usted a la creación con el creador? Satanás fue creado, no siempre fue malo. Ahorita vamos a ver el versículo 16. Se llenó de orgullo y decidió entonces volverse el mayor adversario de Dios y de la humanidad. Pero no los compare, por favor, porque no hay parámetro de comparación. No lo hay, simple y sencillamente. Cuando nosotros vemos a Dios, vemos a un ser supremo, único, superior, inigualable. Satanás es un ángel que fue creado. No pierda de vista eso. Va al 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí está. Por lo que yo te eché, creo que se lo marqué en el versículo, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era un querubín protector. Era. Hasta que decidió pecar. Tendremos tiempo más adelante para hablar de él en específico. Pero este personaje va a hacer su aparición en Edén. Ahí lo vamos a ver, donde él aparece. Y él aparece con un plan muy claro. Ahora, voy a hacer un paréntesis muy pequeñito, pero es importante hacerlo. La gente dice, bueno, si Dios todo lo hace y todo lo hace perfecto, y Dios hizo también al diablo y el diablo era perfecto en cierta medida porque él estaba en el cielo con conocimiento de causa, es decir, ve a Dios cara a cara, él está ahí. Como le dijo Gabriel en algún momento a Zacarías, cuando Zacarías dudó de que su esposa iba a poder tener un hijo. Y Gabriel le dice, hey, véame, yo veo a Dios todo el tiempo. Y ahora usted se va a quedar mudo hasta que se cumpla la profecía. Pues él no quiso creer. Satanás está allí, Luzbel, allí. Entonces la gente dice, entonces ¿de dónde vino el pecado que él comete? Eso quiere decir que Dios también creó el pecado. No, tenga cuidado con eso. El hecho de que exista luz no quiere decir que las tinieblas fueron construidas. Quiere decir que son la ausencia de la luz. El hecho de que exista el bien no quiere decir que hay que construir el mal. Basta que haya ausencia de bien para que haya mal.
Y eso es muy importante entenderlo. Ante la ausencia del bien que tenía que haber en él, ingresa el orgullo que es la ausencia. No porque Dios lo haya creado, nada. Es como que uno dice, Dios creó lo lleno y creó lo vacío. Y si no está lleno, por definición está vacío. ¿Verdad? Eso es lo que trato de decir. Y es bueno que lo entendamos ahorita nomás arrancando. Entonces, le decía que Dios siempre ha existido, pero los ángeles no. Que ellos fueron creados antes de la creación mencionada en Génesis 1. Y de hecho, uno de ellos, el diablo, se rebeló y convenció a otros muchos. Usted puede ver la historia en Apocalipsis 12, 3 y 4, que se lo puse ahí. Y esta fue la razón por la que fue expulsado de su posición y privilegios. Vamos a leer otro versículo más. Está en Isaías 45. Vaya ya. Esto es una posible explicación, y digo posible porque no podemos dar certeza de esto que le voy a decir solo teóricamente, pero yo sí quiero sacar un versículo clave aquí. De repente aparece Dios y dice que está ordenando algo que estaba desordenado. Hay varias teorías acerca de esto. ¿Por qué pudo estar desordenado? Algunos piensan que pudo ser una operación del diablo mismo que anda por acá y él pudo haber desordenado. No hay certificación de eso, la Biblia no nos habla de eso. Otros dicen no, en el proceso mismo de creación lo que está hablando simplemente es que está poniendo las cosas en orden en el proceso mismo de creación. Sin importar eso, el punto es que Dios lo ordena. Dios le da un orden y yo quiero rescatar algo de ese orden. Mire por favor Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Me interesa mucho que se guarde, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En otras palabras, la creación tiene un propósito. La creación no es casual, sino que es causal. Obedece a algo. El diseñador, que es Dios, dice, voy a construir esto. Y dice, con un propósito. Así que los seres humanos no estamos a la libre viendo a ver qué pasa. Viendo a ver de qué manera nos la jugamos. Nos la ingeniamos en esta vida. Porque estamos aquí sin rumbo fijo. No. El creador, desde el momento en que crea, dice, he hecho lo que he hecho con un propósito. No pierda eso de vista. Porque muchos por ahí tratan de engañarnos y hacernos creer que descendemos de ciertos animales y que entonces no tenemos responsabilidad moral. Es decir, podemos comportarnos como se nos venga en gana, porque de por sí, nada, absolutamente nada más tenemos que hacer en esta tierra. Eso no es así. La Biblia está diciéndonos cómo sí es. Hay un propósito y eso es muy importante. Y ahora sí, vaya a 1 Corintios 14:33. Este es un principio práctico que quiero que se lleve. 1 Corintios 14:33. La palabra de Dios nos dice algo interesantísimo. Lo menciona en el 33 y luego lo mencionará en el 40 de 1 Corintios 14. Y quiero que lo tenga por ahí. Dice, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Qué no es Dios? ¿Qué no es? No es un Dios de confusión. O sea, no se equivoque con Dios. Dios no juega a las cartas, ¿verdad? Él no juega al azar. Él no deja las cosas así como a medias de tal manera que no las entendamos. Dice que no es un Dios de confusión, sino de paz. Y el 40 termina de sellarlo. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. De ahí viene la frase aquella que escuchamos a la gente decir, que Dios es un Dios de orden. Desde la creación se plantea un principio. Dios ordena, hay orden. ¿Ven por qué a veces nosotros como cristianos no podemos aceptar algunas prácticas que lo que promueven es el desorden? No surge de la nada esta postura. Surge de algo que la Biblia nos está diciendo. Nos está diciendo, hágalo decentemente y con orden. No genere confusión. Pero a veces siento yo que como seres humanos se nos olvida que la vida se trata de lo que Dios quiere y no de lo que yo quiero.
Yo puedo querer muchas cosas, pero la pregunta será, ¿las quiere Dios también? Y a veces pasa en muchos grupos religiosos. Y pasa como decía Pablo, se congregan no para lo mejor, no para lo mejor. Ayer casualmente atendíamos un caso así en consejería. Y era impresionante lo que uno tenía que escuchar ahí. Y uno dice, wow, ¿esas cosas pasaban? Sí, eso pasaba. En el nombre del Señor pasaban esas cosas. Y usted dice, bueno, quizás no saben este principio. Hay un principio bíblico que dice, es con orden, no es para generar confusión, jamás. Y terminamos ahí, viendo un momentito, Génesis 1, 26 y 27, me voy a quedar ahí, con ese versículo voy a terminar. Y como le dije, bueno, ahí vamos a seguir, ¿verdad? Ahí usted ya tiene las notitas, puede adelantarlas. No quise ir como muy rápido porque no quiero que vayamos ahí corriendo mucho. Pero me interesa este versículo para que usted se vaya pensando en algo. Dice el titulito que le puse, la creación del Creador. En 1, 26 y 27. Dios viene creando, ¿verdad? No hemos entrado en los detalles de qué es lo que ha creado, pero Él viene creando cosas. Y finaliza la creación hablándonos de una creación muy especial, que es la diferencia de las otras. Veamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Detengámonos ahí. El león no está hecho a la imagen de Dios. El mono no está hecho a la imagen de Dios. Así que cuando dicen el ser humano pertenece al reino animal, yo tengo serias discrepancias con eso. Nosotros tenemos la capacidad de razonar para entenderlo. Tenemos espíritu que debe dar cuenta a Dios. No somos igual que los otros animales. Y la misma creación se nos distingue diferente. Tenemos que saberlo. ¿Por qué razón? Porque aún hay cristianos que cuando se les habla de las teorías evolutivas dicen sí, así fue, y son cristianos. ¿Cómo va a armonizar usted lo que la teoría evolutiva dice con lo que Dios dice? No puede armonizarlo, no hay manera alguna. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué creó Él? Hombre y mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y de dónde viene todo lo demás, pastor? ¿De dónde salió? De la imaginación perversa del ser humano, de ahí salió. Romanos 1 le explica muy bien a usted eso. Como decidieron quitar a Dios, fueron embrutecidos en su sabiduría. Y ahora hay cosas risibles. Que usted oiga hablar que hay hasta 500 posibles expresiones y no 2. ¿Qué es esa tontería? Pero no quieren que Dios les diga cómo es. Ellos quieren decir cómo es. Pero nosotros como cristianos sabemos cómo es, ¿cierto? Amén. Porque la Biblia lo dice. Y usted no se complica. Usted dice, yo voy a Génesis 1, 26, 27, ahí encuentro clarito cómo es. Usted lo lee, lo aprende, lo cree, lo practica, lo defiende. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. No olvide su foldercito. Yo sé que habrá una muy amplia tendencia a dejarlo en casa. Hágalo acompañar ahí con su Biblia. Téngalo a la mano para que lo pueda traer cada domingo. Y ahí lo vamos a ir englosando con más y más lecciones. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que usted nos regaló. Gracias porque hemos empezado el estudio de su palabra. Y sabemos que su palabra es impresionantemente rica, abundante. Mire que apenas hemos rozado un poquito para aprender unas cositas, para poder también confirmar otras que ya sabíamos, y nos has dado algunas herramientas extras, Señor, para usar en nuestro diario vivir. Toma control, Señor, de la enseñanza, que sea para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.